de Timoteo, capítulo 2, versos 19 al 21. ¿La tienen todos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 19 al 21. Y el título de hoy es Siendo útil al Señor. El título de esta exposición, siguiendo la serie que hemos titulado también Cumpliendo nuestro ministerio. Y en verso 19 dice Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, bendice tu palabra, por favor, a nuestros corazones, y que podamos salir de este recinto edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ustedes se dan cuenta que es una ilustración. Yo pienso que no falta mucha aclaración para darse cuenta que está usando una ilustración Pablo, y lo hace con el propósito de clarificar todo lo que dice desde por lo menos el verso 14 al 26 de esta sección de la segunda carta. En realidad ya aclara todo lo que dice la primera sección de la carta, pero en fin, más específicamente esta porción. Vuelvo a repetir, del verso 14 al 26. Síganme con sus Biblias porque así van a poder sacar mayor provecho de esto. Pablo, sin embargo, reconoce ante todo que la iglesia, que es a donde cuando habla de casa grande se refiere a eso, que la iglesia tiene un fundamento firme, que el fundamento de la iglesia está seguro. Eso es lo que dice en el verso 19. Pero desafortunadamente en esta casa, en la iglesia, hay gente buena y también gente mala. Es algo tremendo que es testificado por la misma historia. En la iglesia hay de todo. Hay gente buena y hay gente que, en fin, tiene intenciones equivocadas. Noten en el verso 20 que a la iglesia se la compara con una casa grande. Y está invadida por personas que no tienen escrúpulos. Gente que realmente viene con intenciones hostiles en cuanto a la causa de Cristo. Y la verdad es que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. A ver, Jesucristo cuando formó su colegio de discípulos, había un Judas. Bien podría haberlo echado, pero ahí estuvo. Y tuvo su propósito. Y la iglesia, en fin, cuando arrancó en el primer siglo, también fue invadida por un personal no deseable, pero que sin embargo estuvieron ahí. Dios deja que crezca el trigo y la cizaña. Algún día podremos entender por qué el Señor permite estas cosas. Juan nos dice más o menos que es con el propósito de poder ver quiénes son del Señor y quién no. Quizás hay otras razones, pero lo cierto es, lo que nos dice Pablo aquí, es que la iglesia está siendo invadida por personal no grato, como Himeneo y Fileto, que son mencionados ahí en el versículo 17. Y noten que interesante, porque está invadida, Pablo lo describe con términos duros. En el verso 17 habla de palabra de estos que invaden la iglesia, palabra que usan o predican, palabra que carcomerá como gangrena. Son términos durísimos eso. La gangrena, no sé, después pregúntenle a la doctora Patricia acá, por favor. Yo no soy médico, pero entiendo que se trata de la muerte de los tejidos orgánicos por causa de falta de irrigación de sangre o por algún tipo de infección. Así que más o menos eso nos da la idea de que Pablo no está hablando en buenos términos acerca de esta gente que están metidos dentro de la iglesia. Cuando en el verso 19, en la parte final, hace un llamado a apartarse de iniquidad,
nos habla entonces de la condición en que se encuentran ciertas personas que, aunque están allí dentro de la iglesia, de esa casa grande, sin embargo, son desaprobados, personas inútiles al Señor y su causa. La palabra iniquidad, que aparece ahí en el verso 19, es adiquía. Y la palabra en nuestro idioma español quiere decir más o menos personas que actúan con injusticia. Eso quiere decir esa palabrita que traducen al español como iniquidad. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, el apóstol Pablo escribió a los romanos y en el capítulo 1, verso 18, dice este hombre que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dicho sea de paso, noten que la palabra impiedad que usa el apóstol San Pablo, no sé, asebia sería en el idioma del Nuevo Testamento, es la misma que aparece ahí en el versículo 16 de segunda de Timoteo. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así que esta palabra impiedad es la misma que utiliza Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18. Pero no solamente dice impiedad, sino injusticia. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y agrega entonces: de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esa palabra allí, injusticia, es esta que aparece en el verso 19 y traducen ahora como iniquidad. ¿Me entienden? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que son personas que tratan de ponerle un obstáculo a la verdad de Dios, la denigran, personas que la detienen con actos injustos. Y son, por ejemplo, estos personajes que son mencionados en el versículo 17, que, noten ustedes, verso 18, se desviaron de la verdad. Me refiero a Himeneo y Fileto, que se mencionan en el verso anterior, junto con otros maestros. Cuidado con esto, porque no son solamente ellos. Pablo está anticipando que eventualmente se van a presentar otros maestros en el tiempo que van a apartar el oído de la verdad. Y eso lo ven ustedes ahí en el capítulo 4, versos 3 y 4. A la parte final del verso 3 menciona maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y en el versículo 4 dice: apartarán el oído de la verdad. Así que todos ellos, tanto Himeneo y Fileto como estos maestros, y en cierto sentido las personas que siguen o dan el oído a las enseñanzas de estos individuos, todos están actuando en una forma inicua. Es grave, Esto es serio lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y qué sucede con Dios? Dice: la ira de Dios, nos dice Pablo en Romanos, se revela desde el cielo contra personas que actúan en esta forma. En la iglesia contemporánea esto no se está tomando en cuenta. La cantidad de gente que está obrando en forma inicua dentro de la iglesia tiene proporciones calamitosas. Y piensan muchas veces que Dios está con ellos. Y si hay algo que está con ellos es la ira de Dios. Y yo sé que muchos van a saltar con relación a esto. Esto no es un juego, Esto es un asunto muy serio, lo que nos dice el apóstol San Pablo. Noten ustedes que Pablo compara en el versículo 20 a personas con vasos que son de uso honroso en la iglesia y hay otros que son de usos viles. Lo que Pablo quiere es que los creyentes, según el verso 21, sean instrumentos útiles al Señor. Dice otra vez: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil. Instrumento útil al Señor. Así que noten ustedes que son personas como este Himeneo y este Fileto mencionado ahí en el verso 17, que se desviaron de la verdad, nos dice el verso 18, y que trastornan la fe de algunos, dice la tercera parte del versículo 18, no pueden bajo ningún punto de vista llegar a ser útiles al Señor.
Al contrario, estas son personas que se describen como vasos que deshonran. Son vasos que no son útiles para la causa. Son vasos que traen vergüenza. Son indignación para el cuerpo de Cristo Jesús y para la causa de la predicación del Evangelio. A ver, el hecho de que están metidos en la iglesia, es decir, que son vasos metidos en la casa grande del verso 20, y que probablemente, qué sé yo, como Himeneo y Fileto, son maestros de la Biblia en la iglesia donde Pablo dejó a Timoteo, que están convenciendo a algunas personas y por eso trastornan la fe de esta gente. Muchos piensan y creen que por el hecho de estar metidos en las cosas del Señor o trabajando dentro de la iglesia, eso los hace útiles al Señor en la causa. Y esto es un asunto muy serio en la actualidad, porque a veces miramos a personas que están en el púlpito o dando clases o sirviendo en algún ministerio de la iglesia y pensamos que porque las personas están envueltas en los ministerios de la iglesia, eso significa que están siendo útiles a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que por lo que vemos aquí, a veces puede suceder todo lo contrario. Así que nos preguntamos acá, a ver, ¿útiles a quién son estas personas que actúan en esta forma? Porque por el contexto nos damos cuenta que no son útiles al Señor, pero entonces ¿a quiénes son útiles? Y bueno, son útiles a ellos mismos. Ellos piensan que están bien con el Señor. No me cabe duda que Himeneo y Fileto se sentían útiles y por eso estaban metidos sirviendo en la iglesia. ¿Pero útiles a quién? Bueno, útiles a ellos mismos, a sus propios intereses, no los de Cristo. Eran útiles también a los intereses de quienes tenían comezón de oír. Nos dice el capítulo 4, versículo 3, que ya lo veremos más a fondo, ese pasaje en su momento, cuando lleguemos, pero noten ustedes que habla de gente que tiene la picazón, la curiosidad de escuchar cosas espirituales, pero no la doctrina, no la palabra de Dios. Y entonces los maestros se van a amontonar, por supuesto, que van a satisfacer el deseo de esta gente. Así que, otra vez, ¿a quiénes son útiles estos hombres? Primero útiles a sí mismos. Y luego útiles a una audiencia caprichosa e inquieta que quiere escuchar cualquier cosa menos lo que tiene que decir el Señor. Los falsos maestros del capítulo 4, verso 4, ahí noten que apartarán de la verdad el oído. Así que, a ver, no hay que ser muy experto acá para darse cuenta y preguntarse cómo pueden llegar a ser útiles estas personas al Señor con semejantes actitudes. No, de ninguna manera, no puede ser. En el capítulo 2, verso 26, miren ahí en sus Biblias lo que Pablo acá, yo no sé, dice algo que es tremendo. Y es para ponerse a temblar. En el capítulo 2 nos dice que estas personas, tanto Himeneo como Fileto, como los maestros del capítulo 4, verso 4 o verso 3, ¿no? Y también todo el séquito de gente que los sigue detrás, Pablo los describe como cautivos en el lazo del diablo, haciendo su voluntad. ¿Qué me cuentan ustedes? Gente que está en la iglesia y supuestamente están en la iglesia porque han sido liberados de Cristo, y sin embargo Pablo, inspirado por Dios para decir estas cosas, identifica cierto sector de la iglesia como cautivos del diablo, haciendo la voluntad del diablo. Esto es una cosa, yo no sé, pero la verdad es para que uno se ponga a pensar seriamente en qué condiciones está la iglesia de Jesucristo. Vuelvo a repetir, una iglesia invadida, una iglesia donde hay vasos que son de uso terrible. Hermano querido, las personas que sirven a los intereses del diablo, por más que estén en la iglesia ministrando en cualquier ministerio que sea, la casa grande, vuelvo a repetir, del versículo 20 de este pasaje bíblico, jamás pueden pretender ser usados para honra. Todo lo contrario, son usados para usos viles en la causa. Cuidado con la iglesia donde te congregas. Cuidado. Especialmente los que nos siguen a través de la cámara. Cuidado, hermano
y hermana, por favor. Para que un vaso sea útil al Señor, dice el apóstol Pablo que debe ser un vaso para honra. Los limito al texto otra vez. Dice versículo 20, ¿no es cierto? Que hay vasos que son de oro y de plata, vasos también de madera, ¿no? Y nos dice que hay algunos para usos honrosos y otros para usos viles. Y luego nos dice el Señor, el apóstol Pablo, que hay instrumentos que son para honra. ¿Y la honra de quién? ¿Quién es el que es honrado acá cuando se utiliza a ese ministro, a ese siervo? Bueno, es para la honra del Señor, no la honra del que sirve. El vaso no se honra a sí mismo. El vaso honra a la persona que lo está usando. A ver, las señoras, ¿no? Vamos a usar el ejemplo a las señoras que les gusta servir la mesa, no son bien coquetas, ¿no? Ellas agarran y cuando invitan a alguien, a lo menos cuando me han invitado a mí, no sé con los demás cómo hacen, ¿no? Pero a veces cuando me invitan tienen esa delicadeza de sacar los platos de porcelana, vamos a recibir al pastor con la señora y qué sé yo, ¿no? Y yo me imagino que lo hacen con todos. Cuando llega el dueño de la casa, no, le dan el plato de madera, ¿no? Lo hacen sentar por ahí en la cocina, ¿no? Pero cuando viene la visita es otra cosa. Y entonces las señoras se lucen ahí, sacan el mejor repasador o la servilleta, ponen los cubiertos y los ponen en orden, el tenedor de un lado, el cuchillo del otro, no sé cómo es el orden de las cosas, los mejores vasos, la cristalería. ¿Y por qué hacen eso? Porque las honra. Ellas utilizan todo eso para honrar a la visita y para que se hable bien de la persona que nos atiende. Dice que en la casa, en la iglesia, hay muchos vasos y hay vasos que honran al Señor. Y debido a que es un vaso que honra al Señor, le es útil. Ahora, noten ustedes que ese vaso del que habla el Señor, para ser honroso y útil al Señor, tiene que ser un vaso santificado. ¿No ven eso? Versículo 21 en la segunda parte. Un vaso santificado. ¿Qué quiere decir? Es una persona que ante todo tiene que haber sido salva en Cristo Jesús. Es una persona que ha sido apartada. Una persona que es consagrada. Entonces, santificado. Y si es cautivo de la voluntad del diablo, como menciona Pablo en el verso 26, bueno, dígame una cosa, ¿de qué manera puede ser o declararse ese vaso como santificado para el Señor? No, está apartado para servir al diablo. No está sirviendo al Señor. Así que el vaso que le lleva honra al Señor y que le es útil es aquel que ha sido santificado para servir al Señor. Eso es uno. La segunda cosa es que tiene que ser un vaso preparado. Un vaso que está dispuesto. Es el Señor el que hace ese trabajo. En la gramática del Nuevo Testamento, en este caso, se trabaja mucho con las voces. En el Nuevo Testamento tenemos, en el idioma griego, se tienen tres voces. Hay una que es la voz activa, es cuando se describe la acción de un sujeto. Después tenemos la voz media, que es de tipo reflexivo, y la voz pasiva, que es cuando la acción se ejecuta contra o hacia el sujeto. En este caso, el escritor sagrado, no importa, ¿no? Si eso es tema de gramática, pero en este caso, y esto es lo importante, está usando la voz pasiva. ¿Y por qué esto es importante? Porque en este caso nos está diciendo que el vaso no se santifica a sí mismo o se prepara a sí mismo. Vale decir que, llevado al plano del creyente, que es lo que tiene en mente Pablo acá, no es que el cristiano se aparta para Dios o el cristiano se prepara para Dios. No, eso no es la voz pasiva. Eso hablaría de la voz activa. Yo soy el autor de la acción. Pero en este caso Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que la acción es hecha hacia mi persona. Es decir, que yo soy santificado, que yo soy preparado. Es Dios el que me santifica. Es Dios el que me prepara. No soy yo santificándome, es Dios apartándome para el ministerio, para servirle.
Cuando digo ministerio no me refiero a la predicación, eso es un ministerio, pero la enseñanza, qué sé yo, acomodar los bancos, lo que el Señor nos llame a hacer, porque a veces tenemos la idea de que el ministerio se trata solamente de la predicación. No, todo lo que se hace dentro de la iglesia de Jesucristo, cómo nos ayudamos y nos edificamos unos a otros. Así que es importante que tengamos en cuenta este asunto. El Señor es el que hace este trabajo. Y esto es consecuente con lo que el apóstol Pablo nos viene diciendo, pienso yo, a través de toda la carta, ¿no? Miren, por ejemplo, capítulo 1, verso 7, esto es un vistazo general de la obra de Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No soy yo haciéndome el valiente. Dios, dice, nos da esas cualidades. ¿Lo ven en la Biblia eso? Otra vez, lo dice Pablo, yo no lo digo, lo dice el apóstol Pablo. Lo que yo digo no cuenta, es lo que dice el apóstol inspirado por el Señor. Dice que Dios entonces es el que nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es que le dice, no te avergüences de predicar el Evangelio. Nos vamos al capítulo 1, versículo 9, en lo tocante a la salvación, dice, ¿quién nos salvó? No nos salvamos nosotros. Nos salvó, y no solamente eso, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Todos los verbos apuntan a algo que se hizo en y con nosotros, no lo que hicimos nosotros. Obsérvelo ahí, está escrito en la Biblia. Nos vamos al capítulo 1, versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Se ha depositado. No es que nosotros hicimos el depósito. Dios depositó en nosotros lo que tiene que ver con el ministerio. Por el Espíritu Santo. El mismo Dios en el Espíritu Santo es una obra de Dios en nosotros. Capítulo 2, verso 1. Dice que la gracia de Cristo es debido a la obra de Dios. Es gracia. Cuando habla de gracia, habla de un favor que se hizo con nosotros. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si yo me esfuerzo es porque operó la gracia en mí primero. No podemos hacer ese esfuerzo sin la obra de Dios en nuestras vidas. Capítulo 2, versículo 7. El conocimiento es resultado de la obra de Dios que lo concede. Pablo dice, considera bien lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Capítulo 3, verso 17, dice que la palabra de Dios es útil. ¿Pero útil para qué? Para prepararnos. Nos dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la obra de Dios. Eso es un survey general que les estoy haciendo para que vean la consistencia de la teología de Pablo, de las ideas de Pablo, de cómo este hombre no veía al creyente solo haciendo el esfuerzo. No, es Dios que mueve al creyente. Es Dios el que lo santificó. Es Dios el que lo prepara para el ministerio. Sacamos a Cristo de la ecuación o a Dios obrando en nuestras vidas y no podemos hacer nada. Terminamos como Himeneo y Fileto, que nada tenían de Dios, más bien eran, fíjense qué irónico, porque decían a lo mejor en la iglesia, Dios me mandó, cuando en realidad eran esclavos del diablo. Y lo que estaban haciendo era la voluntad del diablo. Pero óigame una cosa, esto es una cosa tremenda. ¿Cómo puede ser? Hay gente en la iglesia, en la casa grande, que dicen y creemos que están sirviendo a Dios. Y sin embargo son vehículos del diablo. Díganme si no es para parar la atención en este asunto. Y créanme que la iglesia hoy está llena de gente de este tipo. Así que para llegar a ser un vaso honroso, entonces, y por ende útiles al Señor, tenemos que ser, 1, santificados. Y número 2, preparados por Dios en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a mirar un poquito el contexto ahora. Vamos a apartarnos de esos 3 versos, vamos a ir un poco más atrás y vamos a mirar el cuadro, porque vuelvo a repetir, estos 3 versos simplifican y en un sentido explican todo lo que dice el apóstol Pablo en esta sección. Entonces vamos a dejar esos 3 versos un poquito y vamos a estirarnos. Vamos a mirar un poco más lo periférico. Y noten que en el capítulo 2, sin Biblia no me van a poder seguir, así que atentes, síganme con la escritura, ¿no? Dice en el capítulo 2, verso 11, le dice Pablo a Timoteo, palabra fiel es esta. ¿Lo ven? Palabra fiel es esta.
Bueno, ¿qué palabra? Porque es específico. Dice, esta palabra es fiel. ¿Qué palabra, Pablo? ¿Cuál es la palabra fiel? Bueno, lo que este hombre le dice a este hombre en los versos 11 en adelante. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo está respondiendo. Si hacen un poquito de memoria, dijimos lo que enseñaban Himeneo y Fileto, que lo vimos la semana pasada. Y entre otras cosas, decían, nos dice ahí el verso 18, que se habían apartado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Estos se metieron en la iglesia y decían, Pablo enseñaba de que esperáramos la resurrección, no la de Cristo, sino la nuestra. Era para darle esperanza a los cristianos en medio de la persecución que se levantaba. Pablo ya está a punto de ser sacrificado, nos dice el mismo en el capítulo 4, y se estaba poniendo duro el asunto. Y entonces Pablo les enseñó que tenemos que poner nuestra vista en esperar en la resurrección de entre los muertos. Y bueno, Himeneo y Fileto decían, lo que Pablo enseña no va. Nosotros les traemos esta cosa. Y Pablo, claro, se enteró. En algún momento alguien le dijo, mira Pablo, hay un tal Himeneo y Fileto, que no me cabe duda que Pablo los conocía porque los menciona y da detalles. Me parece que no es asunto que le contaron, sino que él conocía a estos dos señores, no sé. Pero cuando a Pablo le dijeron, mira que están enseñando esto, entonces Pablo le escribe a Timoteo para que enseñe a otros y les dice entonces, contrariamente a lo que enseñaban Himeneo y Fileto, dice, viviremos con él. Dice, reinaremos con Él. Y no solamente eso, dice, pero Él permanece fiel. Dios no se puede contradecir, lo que Dios prometió se va a cumplir. Así que Pablo le dice a Timoteo, le dice, palabra fiel es esta. Es decir, lo que te estoy diciendo tiene solidez, viene del Señor. Así que, siendo que Himeneo y Fileto se apartaron de la verdad, nos hablan entonces de dos hombres infieles cuyas palabras no eran fieles a la voluntad de Dios. Por eso le dice estas palabras, dice, fieles son estas palabras que te voy a decir ahora. Aparentemente, por lo que dice el versículo 14, en la segunda parte, miren ustedes ahí otra vez, esta gente contendía o peleaba usando semántica, asuntos de palabras. Noten que no defendían la palabra de verdad que menciona en el verso 15, ni la proclamaban, al contrario, la disputaban. Por eso Pablo dice, exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre palabras. Acá la frase esa, contiendan sobre palabras, se traduce en realidad de una sola palabrita en el idioma original, que quiere decir pelear por medio del uso de las palabras. Es un acto de hostilidad, la palabra que pelea, que grita, combativa, la palabra logomaqueo sería en griego. Así que esto es muy común, no sé si ustedes vieron a veces los debates. A mí me gusta mucho ver debates y cosas polémicas, porque se puede pulsar un poquito cómo piensa la gente. Y a veces estamos ahí escuchando un programa de televisión y vemos cómo las personas comienzan a discutir y a usar palabras agresivas, y no solamente palabras violentas, pero también comienzan a interpretar las palabras, buscar el punto y la coma, diciendo esto tenemos que interpretarlo así porque la palabra dice esto, dice lo otro, y nos meten en un embrollo, francamente, que terminamos diciendo absolutamente nada. ¿No han escuchado alguna vez ese tipo de cosas? De que hay gente que discute por asuntos de palabra. Yo pienso, a mí me gusta la filosofía y leo filosofía. Pero hay mucho de la filosofía, y no sé, profesores de filosofía se me van a tirar encima, ¿no? Pero es asunto de discutir acerca de palabras. En inglés hay una frase que dicen cortar cabellos.
¿no? Split hairs, ¿no? De agarrar y buscar, de tratar de sacar algo tan insignificante, sacar otra cosa más. A veces en la filosofía se cae en ese asunto de pelear de palabras y no se dice nada o se está diciendo exactamente lo mismo. Bueno, eso es lo que estaba pasando acá. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo con esa frase, que no contiendan sobre palabras, pelear a gente combativa, que les gustaba argumentar por el amor al argumento, nada más. Este tipo de discusión, nos dice el versículo 14, para nada aprovecha. En cuanto a las cosas espirituales, no nos llevan a ningún lugar de beneficio, de desarrollo espiritual. Noten que el verso 16 dice que, verso 18 dice que no aprovechan para afianzar la fe. Es al contrario, la trastornan la fe de la gente. Dice el versículo 14 que es más bien para perdición de los que dan oído a estas palabras. Miren qué cosa más irónica, ¿no es cierto? Porque supuestamente la palabra de verdad lo que tiene que hacer es traer salvación, no perdición para el que escucha. Pero lo que se predicaba en este caso confundía a la gente, pervertía la fe, era para perdición. Y número 3, noten que dice el versículo 16 que conduce a la impiedad, ese tipo de palabras. Y esto es una ironía tremenda, noten el carácter progresivo, ¿no? Dañino de esta palabra, porque dice conduce más y más. Es un desplome de la persona que quiere acercarse a la verdad. Nosotros pensamos que si se nos mete una idea equivocada puede confundirnos un poco, pero ahí se terminó el asunto. No, no es ahí donde termina el asunto. Eso es progresivo. Si nosotros no pegamos la vuelta y seguimos el error, terminamos en cualquier parte. Y la palabra impiedad es importante acá, porque quiere decir una persona que no rinde honor a Dios. La piedad es eso, honrar a Dios, servir a Dios, ser devoto a Dios. Qué irónico que la palabra de estos falsos maestros entonces lo que produce es el efecto contrario. Y la gente, porque estoy seguro que Himeneo y Fileto le decían a los creyentes, muchachos, ustedes escúchenos a nosotros porque van a ser más piadosos, más espirituales, van a estar más cerca de Dios, van a experimentar a Dios. Y Pablo dice, esa palabra lo que hace es llevarnos más y más progresivamente a la impiedad. Por eso le dice a Timoteo y a nosotros la iglesia contemporánea en el verso 14, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, y verso 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. La palabra esa exhortándoles, una palabra también griega muy interesante que hace referencia de hablar con toda autoridad y solemnidad. Diamartíroma, es la palabra que quiere decir, tú usa tu autoridad y reprende a estas personas que no hagan eso, que eso es incorrecto, eso está mal. En última instancia, vuelvo a repetir, son personas cautivas que hacen la voluntad del diablo. Acá no se trata entonces de pensar distinto, de que alguien venga y diga, como Himeneo y Fileto, decir, bueno, Pablo, pero nosotros el asunto lo vemos diferente. A mí, tú tienes tu opinión, Pablo, y Timoteo lo mismo, pero nosotros tenemos otro punto de vista. No hay otro punto de vista. Hay un solo punto de vista, el punto de vista de Dios. Y se terminó el partido. Hoy hemos relativizado las enseñanzas bíblicas y siempre se contesta, pastor, esa es su interpretación. Pero no, ¿qué interpretación? Acá no se trata de mi interpretación o la de Pepe o de Juan o de Carlos. No, es lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso es lo único que hay que interpretar. Dios es el intérprete de su palabra, no nosotros. Dios dice, no podemos relativizar el consejo de Dios como hacían estos individuos. Llama la atención, ¿no? También que debe usar la autoridad, pero no delante de la gente. Dice delante del Señor. Porque acá no se trata de hacer la fanfarronería de que voy a mostrarles quién soy yo. De hacerse que yo tengo la autoridad y ustedes me van a escuchar a mí. No es asunto de humillarlos delante del público, es humillarlos, es que ellos se humillen delante de Dios, que vean el delito, el pecado que están cometiendo. Están sirviendo al diablo en lugar de estar sirviendo al Señor, de ser instrumentos útiles para su causa.
¿Y cuál es el propósito de la exhortación del apóstol San Pablo a Timoteo? ¿Cuál es el propósito de la exhortación de Timoteo a estos individuos que se meten dentro de la iglesia? Bueno, verso 25 dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer, entonces sí, la verdad. Noten que hay que pegar la vuelta. Tú sigues en esa dirección, dice que tu fe se sigue trastornando, te lleva más y más a la impiedad. ¿Y qué hacemos con eso? ¡No sigas! No sigas. A veces me escriben y me dicen, pastor, mire, yo ahora me estoy dando cuenta, usted predica esto y qué sé, me estoy dando cuenta del error. ¿Y qué tengo que hacer? Voy en una iglesia que está sucediendo eso. ¿Qué tengo que hacer? ¡Váyase! ¡Lárguese de ese lugar! Pero es una cosa que no puedo comprender. Si usted se está dando cuenta que está en un lugar donde le están tirando basura, donde lo están engangrenando, ¿qué hace en ese lugar? Salga corriendo. Métase en la casa para que Dios lo use como un vaso para honra, útil para el Señor. No agarrados de los himeneos y filetos que lo confunden más, lo alejan de la piedad y termina usted condenado. Es una cosa que para mí, yo no lo puedo entender, francamente, cómo la gente escoge quedarse en esos lugares. La única respuesta que tengo es lo que Pablo me dice acá, son cautivos del diablo. Los tiene cautivados, están encarcelados, están agarrados con cadenas. Y claro, sin la ayuda de Cristo, no las pueden romper. Necesitan orar y decir, Señor, sálvame que perezco. No hay otra. Por eso el Señor, noten ustedes que es Dios el que otorga el arrepentimiento. No es que yo hago el trabajo, es otra vez. Pablo es consistente, es la obra de Dios en nosotros. Dice este hombre, por si quizá Dios le conceda. No es si yo decido, Dios le conceda que se arrepienta. A veces acá hago un paréntesis, ¿no? Cuando nosotros hablamos del Evangelio, le decimos a la gente arrepiéntete, y está bien, ¿no es cierto? Pero teológicamente se dio cuenta que la persona que se arrepiente es porque Dios lo llevó al arrepentimiento. Esto es teología. Es para los que comen un poco más sólido. Por eso Pablo siempre dice que la obra es por gracia, no por obras. Dios, si no despierta el corazón al arrepentimiento, estamos fritos. Seguimos siendo esclavos del pecado. Ahora, por eso Pablo decía en el versículo 7 otra vez, y el Señor te dé entendimiento. Si el Señor no abre las puertas de la mente y del corazón y nos concede conocer la verdad, francamente estamos arruinados como muchos en esta casa grande que menciona el apóstol San Pablo. Esta semana me pasó algo muy interesante. Estaba sentado en mi escritorio trabajando. Yo trabajo mucho con la computadora para hacer investigación. Tengo libros y todo eso, pero también trabajo con la computadora y escribo. Escribo mucho. Y abrí unos programas y de repente me sale un cartelón con un sonido ensordecedor. Parecía que se venía la Tercera Guerra Mundial. Me asustó. Se me frisa la computadora, flashes por todos lados. Microsoft me congeló la computadora. Y empezaron a abrirse ventanas y decían, hemos congelado la computadora porque usted tiene un virus y usted está compartiendo, infectando a todos sus contactos. Y que yo me agarró dije, a la flauta, yo estoy reventando las computadoras de mis hermanos. ¿Qué pasó acá? Y empieza todo un escándalo y yo no entiendo nada de estas cosas y entré en pánico. ¿No? Una porque tengo que trabajar con la computadora y otras porque no sabía qué lío estaba haciendo o había hecho. Y bueno, aparece un número de teléfono, llame urgente, el personal técnico, no sé qué cosa, y llamó por teléfono. Como buen sonso que soy de estas cosas, casé el teléfono y llamé a Microsoft. ¡Pum! Y bueno, gracias a Dios, Dios fue bueno y salió la musiquita. Así que había otros, pienso yo, que estaban llamando y me pusieron en la lista de espera. Así que yo que esperé 2 segundos porque para eso paciencia no tengo, colgué y dije, bueno, se me prendió la lámpara o el Señor me la prendió. Llamé a un experto, ¿no? Alguien que sabe de estas cosas. Cuando le digo, mira, me congelé la computadora, me pasó esto. No la toques.
Digo, pero ya la toqué. Me dice, le digo, llamé por teléfono. No, dice, ya saben tu número de teléfono. Yo me quería cortar las venas. ¿Y ahora qué pasó acá? Hice un lío bárbaro. Bueno, para hacer la historia corta, me dio indicaciones, me sacó del lío. Me dice, son hackers de la otra punta del mundo que parece que se pone, tengan cuidado con esto, porque están dando vueltas, le va a caer a usted a lo mejor la misma cosa, ¿no? Pero lo que me quedé, después que arreglé todo, me arregló este hombre la máquina y qué sé yo me quedé pensando y reflexionando y me vino a la mente lo que pasa en la iglesia. En la iglesia hay hombres útiles que la limpian, como este limpió mi computadora. Pero hay hackers que la están haciendo pedazos. La iglesia de Cristo está hackeada, hermano. Está hackeada por falsos maestros, pestilentes, himeneos y filetos, que predican y que intoxican al pueblo de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo está hackeada y nosotros no queremos escuchar la alarma, escuchar a los que saben para que podamos deshackear, si existe tal palabra, esta iglesia que tiene vasos dignos, pero hay vasos que sirven al demonio y están confundiendo a la gente. Acá tenemos, ya para ir más o menos cerrando las ideas, pero déjenme que esto es importante, ¿no? Noten ustedes que tenemos de Cristo, en primer lugar, la naturaleza, no de los himeneos y filetos, sino la naturaleza de sus palabras. Y fíjense en la naturaleza de esas palabras. Primero, verso 16, son insignificantes. Aunque parecen que tienen peso, son vanas. Porque dice otra vez, mas evita profanas y vanas. La palabra vanas es que no tienen contenido, no tienen peso, no hay sustancia. Es puras palabrerías nada más. Yo cuando escucho a los predicadores hoy no te hacen una exposición de la Biblia, se la pasan gritando, caminando de un punto para el otro, otra vez, insisto, sacándole plata a la gente y qué sé yo, diciendo un montón de pavadas. ¡Pavadas! Digo esto deliberadamente, son pavadas, son tonterías. Nada de lo que nos enseñan nos sirve a nosotros para el diario vivir, para crecer en Cristo, para una vida de mayor piedad. Al contrario, nos hace más carnales, más esclavos del diablo. Entonces son palabras que no sirven, insignificantes para el desarrollo de la vida espiritual. Número 2, verso 17, palabras infectadas, podridas. Están raídas, es una gangrena que lo pudre todo. En lugar de vivificarme, de limpiarme, de purgarme de todo lo malo, me pudre por dentro. Y no solamente eso, pero la gangrena, si no se corta, sigue para adelante hasta pudrir todo el organismo. Por eso es que tienen que cortar el miembro, ¿no es cierto?, a veces, para parar la enfermedad, así de grave es el asunto. Número 3, palabras falsas. Verso 18 en la primera parte, se apartaron de la verdad y lo que no es verdad es falso. Palabras insignificantes, palabras infectadas, palabras falsas, la naturaleza de esas palabras. Y número 2, nos dice Pablo los efectos que produce esa palabra. Número 1, verso 14, no aprovechan. Por más que tú le des el oído, esas son palabras que no sirven para nada. La palabra de Dios es útil, pero la palabra de estos himeneos y filetos es totalmente inútiles. Y no solamente es inútil, sino que nos hace a nosotros también inútiles al Señor cuando le damos el oído a estas cosas. Qué terrible, ¿no es cierto? Porque a menos que el Señor trabaje con nosotros y nos haga útiles para toda buena obra, pues entonces jamás podremos ser útiles al Señor escuchando cualquier cosa que no tiene que ver con la revelación de Dios en su palabra. La palabra de estos charlatanes arruina nuestras vidas. Hay que tener cuidado, los efectos de la palabra. Número 2, son para perdición, versículo 14 en la segunda parte. En lugar de edificar y darnos salvación, nos dice ahí el apóstol San Pablo que nos condenan a los caprichos
de los falsos maestros y de en última instancia a la voluntad del diablo. Así que tenemos, no aprovechan, son para perdición. Verso 16, producen iniquidad. En lugar de hacer la vida más justa, nos hace más injustos. Es una cosa terrible esto. ¿Y qué dice Pablo? La ira de Dios se revela contra los que detienen con injusticia la verdad, ¿no es cierto? Los que obran con iniquidad y con impiedad. Así que, qué cosa tremenda, porque al fin del cuenta nos lleva a la iniquidad y al servicio del mismo demonio. Y número 5, verso 18, dice que esa palabra trastorna nuestra fe. La da vuelta. En lugar de la fe que agrada a Dios, terminamos con una fe supersticiosa, completamente incorrecta. Así que yo hoy escucho a mucha gente que habla de la fe y cuando comienzo a conversar con las personas y trato de captar el grado de dependencia de Dios, me doy cuenta que no tienen fe. Dígame, hoy día cuando la gente tiene que ir a una iglesia donde le hacen milagros porque necesito ver milagros, van todos los domingos a ver un milagro, que para mí, no sé, es controversial lo que digo, pero para mí, si no todos, la mayoría de los llamados milagros hoy es una farsa. Porque si realmente uno tiene, esto lo he dicho muchas veces, a mí si viene un señor y me dice, Dios me dio la capacidad de sanar, yo voy a los hospitales a ver a los enfermos, y si realmente puedes sanar, ven, acompáñame, por favor, en el nombre de Cristo, y ayúdame con esos enfermos, sánalos. Los niños en el hospital que sufren, si puedes levantar a la gente, pues ve y sánalos, usa tu don para la gloria de Dios. Pero no, los hacen en estas campañas para hacer un espectáculo, y la gente entonces dependa de estos charlatanes mentirosos, que se visten en pompas y mientras colectan las ofrendas. Vamos, por favor, dejémonos de tonterías de una vez por todas. Si yo tengo que ver cosas para creer, no tienes fe. La fe es cuando creo sin ver absolutamente nada. Fue el mismo Jesús que dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es algo extraordinario. Hoy el concepto de la fe no es claro. Se nos llama tener fe en la fe, pero no fe en Dios, que es creer en ese Dios, pase lo que pase, en la sanidad, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en lo bueno, en lo malo. Pablo fue un hombre de fe. Pablo no pierde la fe, está a punto de ser sacrificado y está testificando de Cristo contra sus opresores. Y él creía que iba a la presencia de Dios, pase lo que pase, sabía que lo iban a matar. Eso es fe. Y sin embargo estos señores, Himeneo y Filetos, le decían, nosotros les ofrecemos la fe verdadera. Esa palabra, hermano querido, trastorna nuestra fe. Cuando una vida se fundamenta en este tipo de palabras, no tiene futuro, no tiene esperanza, solamente vive del presente. Trae la semilla para que el Señor te bendiga y te dé dinero y sanidad. Ahora. No debemos esperar el mañana, tenemos que vivir el ahora. Bueno, eso es lo que te ofrece esta palabra. Gangrena, podrición. Que en lugar de poner los ojos en las promesas de Dios, te agarras del presente, vives del ahora. Nos hacen vidas inútiles al Señor. En lugar de estar peleando con esta gente, Pablo le dice a Timoteo, entonces, en el verso 22, cuidado con las pasiones juveniles, y luego dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, y escucha esta última parte, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No te metas con los Himeneos y Filetos y el séquito que lo sigue, ojito, dice, ojo, ya después lo va a tratar en el capítulo 3 cuando dice a los amadores de sí mismo, evita a esas personas. Pero acá le está diciendo, cuidado, no tengas comunión con esa gente. Es que no se puede tener comunión con esta gente. ¿Cómo puedo tener comunión con los que sirven al diablo? ¿No dijo el apóstol Pablo que no nos unamos en yugo desigual? ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz?
Belial con Cristo. No puedo tener comunión con un mentiroso, un farsante, un cautivo del diablo. La única razón del por qué me acerco a una persona así es para ver si puede arrepentirse por obra del Señor. Le puedo predicar el evangelio, pero no puedo dentro de la iglesia. Debo tener comunión a lo mejor con los pecadores, no pecar con ellos, pero para hablar del evangelio. Pero acá estamos hablando de la casa grande, de la iglesia. Gente que deliberadamente está torpedeando el cuerpo de Cristo. No podemos callarnos, no podemos agarrarnos de no juzguéis. Sí, Señor, hay que juzgar, porque son servidores del diablo, inútiles al Señor, deshonran al Señor y su causa. Por lo tanto, debemos exhortarlos con autoridad y decir, paren con eso, no puedes seguir adelante. Eres un vaso de deshonra, de piedra, de madera, no de oro y plata. Que el Señor se digna de mostrarlos para mostrar su gloria. Pablo, en definitiva, no quiere la destrucción de esta gente. Nosotros tampoco. Pablo quería el arrepentimiento. Y eso es lo que debe ser nuestra oración. Que se arrepientan, porque se van al infierno. Dice este hombre, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están. No dice estarán, sino están ya cautivos a voluntad de Él. Hermanos queridos, déjenme hacer un llamado general. La Biblia nos dice que el mundo está sujeto al diablo. Las economías, la sociedad, la política, el mundo artístico, todo está bajo el enemigo. El mundo no quiere reconocer esto, pero el mundo entero es cautivo, prisionero del diablo. Tenemos que salir a evangelizar. Tenemos que hablar con la gente, que en el Señor hay liberación. Este es el mensaje precioso que tenemos. Es el mensaje que una vez nos hizo mirar a nuestro libertador, Cristo Jesús. Para eso vino Cristo a morir en la cruz hace 2000 años atrás, para otorgar perdón y libertad a los cautivos y darles la verdadera libertad en Cristo Jesús. Hermano querido, si eres salvo, no encadenes tu vida otra vez a los falsos ministros, porque son siervos inútiles y te harán un siervo inútil. Agárrate del Señor para que llegues a ser un ministro útil en las manos del Señor y que le ha de llevar honra. Y si no conoces a Cristo, te imploro, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que dejes que el Señor corte tus cadenas y te dé verdadera libertad. Y no solamente eso, pero vida eterna. Ojalá que este mensaje pueda tocar lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por haber preservado esta carta que Pablo escribió a Timoteo, con el fin que a su vez Timoteo enseñe a la iglesia que pastoreaba. Y por providencia divina, la carta nos habla hoy a nosotros como iglesia. Padre, te rogamos que muevas arrepentimiento los que son cautivos del diablo. Y a nosotros que no nos hagas arrogantes, sino que nos hagas simples, por favor, y veamos de dónde hemos caído y lo consideremos. Porque si somos salvos es por gracia, no por obras, no por ser mejores que los demás. Haznos ministros útiles al Señor para que podamos honrar tu nombre. La iglesia necesita ser limpiada de los hackers que la han invadido. Límpianos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.